Listo, buenas tardes. Estamos con Jovi González, que es jefa administrativa de Provignova, una empresa de asesoría tributaria. Ella amablemente nos va a ayudar con la entrevista que tenemos para la tarea del PEA. Eh, Sin más preámbulo, comencemos con las preguntas que tenemos preparada para nuestra entrevistada. Comenzamos con las preguntas de emprendimiento, que, bueno, primero como primera pregunta está, ¿cómo surgió la idea del emprendimiento? ¿Nos puedes contar un poquito de la idea, de cómo surgió la idea y la historia? Ya. Bueno, primero, yo trabajé mucho tiempo en una empresa de asesoría legal y justo queríamos ver, poder brindar a nuestros clientes, sobre todo a las empresas que recién se constituyen ahora en el Ecuador y son extranjeras, o nuevos justo emprendimientos o nuevas empresas que se constituyen para realizar diferentes actividades. Y justamente surgió la idea para poderles brindar un servicio integral, no solo una asesoría legal, sino también una asesoría contable y poder abarcar estos dos servicios. Entonces, con ese fin nació la idea de cómo crear esta empresa. Ahí se vio la oportunidad de esa necesidad y atacaron por ahí, ¿cierto? Sí, justamente vimos ese nicho de mercado, porque hay muchas empresas que tratan de buscar o brindar un servicio complementario. Y eso es lo que buscamos, brindar un servicio complementario, porque tampoco podemos realizar cualquier otro servicio, ¿no? Que sea muy diferente a lo que ya lo veníamos haciendo, sino que sea un servicio totalmente complementario. Chévere, muchas gracias. En este proceso ya vieron el nicho, vieron esa oportunidad, ¿cuáles fueron las dificultades para poder lanzar la empresa y poder plasmar esta idea? Nos tomó varios años, ya, o sea, bueno, la empresa ya existía como tal, pero no tenía mayor movimiento. Nos tomó varios años en poder estudiar esta posibilidad y tener ya un portafolio de clientes. Porque lo que más o sea, ¿cómo surge un emprendimiento teniendo justamente relaciones y teniendo esos clientes base? Entonces, cuando ya creamos esta estructura desde el estudio jurídico, vimos la probabilidad de poderlo ahora sí hacer. Entonces, la parte más difícil es crear ese portafolio de clientes que sean seguros y que sí requieran de nuestro servicio para que por lo menos la empresa tenga una base de clientes y luego sí poder ir creciendo. Chévere. ¿Y cómo se financió? ¿Cómo fue la parte ahí de comenzar la empresa en el tema económico? Bueno, en el tema económico, como brindamos un servicio, ustedes saben ahora por el tema de la pandemia, incluso muchas veces se puede hacer teletrabajo o el trabajo de un servicio, una consultoría se lo puede hacer desde casa o desde un coworking, que ahora está muy de moda, ¿no es cierto? No necesitas una estructura como tal, como cuando prestas o vendes un producto, que tal vez necesitas una bodega o cosas mayores. Lo que necesitamos son buenos asesores, ¿no es cierto? En este caso, asesores contables, asesores financieros. Eso es lo que más necesitamos. Entonces, mucho capital de trabajo no necesitamos. Además, como tenemos la empresa principal, ¿no es cierto?, de donde surge la idea, esta empresa ya tiene sus oficinas, ya tiene su mercado, ya tiene 20 años en el mercado, entonces no necesitamos un mayor valor para poder comenzar el negocio. Más bien, como ya teníamos clientes base, ya pudimos generar una facturación mensual que cubre los costos. Entonces, no tuvimos que invertir. Y en primera etapa, como es asesoría contable y financiera, no necesitamos de un lugar físico en específico. Entonces, esto también hizo que no debamos invertir tanto, necesitamos tanta inversión para poder comenzar. Chévere, muchas gracias. Y en el tema contable, ¿cómo está organizada la empresa? ¿Está obligada a llevar contabilidad? Sí, la empresa es obligada a llevar contabilidad, es una sociedad anónima, incluso las sociedades anónimas deben contratar un comisario una vez al año, están obligadas, lo que tenemos, lo que manteníamos, bueno, manteníamos antes un outsourcing contable de otra empresa, pero ahora que nosotros ya nos vamos a dedicar a hacer los servicios contables, entonces formamos un equipo interno contable, formado por el contador principal y un asistente. Ok. Y en el régimen tributario, nos nombraste a cuál pertenece la empresa. Sí, por lo pronto pertenece al régimen RIMP emprendedor, la empresa. Entonces nosotros con eso tenemos una base, ¿no es cierto?, de no pasar los $300,000 al año para seguir perteneciendo a este régimen. Ok, chévere. En el tema bueno, preguntas de la materia de economía empresarial,
nos preguntan cuál es la investigación de mercado para determinar la demanda de un producto. ¿Cuál es la que hicieron ustedes? También nos contabas al inicio, ¿no? Algo Sí, a ver, relacionado. para determinar la demanda de un producto es muy importante hacer una investigación de mercado antes, en el que puedes ver cuatro puntos fundamentales, ¿no es cierto? Incluso dentro de esos puntos puedes analizar el tema de la demanda, el sector, que también implica mucho, tal vez como nosotros le hicimos, el servicio principal, que era el servicio legal que teníamos, y eso fue una muy buena base de poder determinar incluso nuestras ventas o nuestro nicho de mercado, porque como decía, ya teníamos un portafolio de clientes. Entonces, con eso pudimos determinar la demanda y la posible demanda que podamos tener. Por ejemplo, en la empresa principal, ¿no es cierto?, que es el estudio legal, podíamos saber o podemos determinar cuántas empresas al año creamos, porque también se dedica a constituir nuevas empresas. La mayoría de esas empresas, la mayoría, el 90% de esas empresas siempre nos pedían a nosotros que les sugiramos un contador. Entonces, antes perdíamos y les sugeríamos a una empresa externa, un contador externo. Entonces, con eso nosotros pudimos hacer o sacar un pronóstico de las ventas que podíamos tener a futuro y el mercado que íbamos a abarcar también. Ok. ¿Y cómo determinar la oferta de un producto en su empresa? Sí, bueno, igualito, ¿no? Porque más bien la oferta depende mucho de la demanda. O sea, yo oferto lo que más o menos voy a tener de demanda. Entonces, de la misma manera, o sea, la oferta también lo vimos realizando una semejanza o con otras empresas que se encuentren a nuestro mismo nivel, ¿no? Que tengan nuestro mismo tema de ventas, que tal vez vayan a tener los mismos clientes y podamos ver cuántas de esas empresas también han facturado mensualmente y qué servicios ellos ofrecían, para que nosotros también podamos ofrecer los servicios. También, justamente como ha habido mucho cambio de la normativa tributaria, era un buen momento para iniciar, porque eso ha creado mucha confusión entre todos los contribuyentes, así sean empresas o personas naturales. Entonces era un punto perfecto para poder ofrecer nuestros servicios, ¿no es cierto? Y crear un valor agregado a los servicios que normalmente ofrecen las empresas, que también para nosotros ahora como servicios contables ofrecemos también el servicio legal, tal vez el servicio de cobranza, que tal vez otras empresas contables no lo pueden ofrecer por el momento. Chévere. Víctor. Bueno, buenas tardes, primeramente. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se determina el equilibrio de mercado de un producto, bien o servicio en la empresa? Bueno, el punto de equilibrio en una empresa de servicios es un poco más exhaustivo de determinarlo, porque cuando nosotros vendemos un bien, ¿no es cierto? Tú sacas el costo del producto, digamos, de una hamburguesa a detalle, ¿no es cierto? Y sabes exactamente cuánto cuesta y a cómo le vas a vender y cuál debería ser tu precio mínimo para tener un punto de equilibrio entre lo que vendes y en lo que compras. Entonces, en el ámbito de servicios sí es un poco más difícil determinar, sobre todo cuando son servicios de consultoría, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos para determinar el punto de equilibrio es llevar muy bien a detalle el tema de los costos. Por ejemplo, cuánto es el costo de la hora de una persona. Entonces, cuánto yo voy a pagarle, ¿no es cierto? Este asesor contable o asistente contable, cuánto voy a pagarle. Con eso puedo determinar el costo por hora de esa persona y también puedo determinar, por otro lado, por ejemplo, cuando viene una empresa a cotizarnos, podemos determinar cuántas horas, según el movimiento de esa empresa, según la facturación de esa empresa, cuántas horas yo voy a ocupar en ese cliente. Entonces, una vez que determino esas dos cosas, ¿no es cierto? Puedo saber cuántas horas mi asistente o mi asesor contable va a estar en esa empresa, con eso determino el costo y con eso también puedo yo determinar la oferta que le voy a hacer a este cliente de cuánto yo le voy a cobrar y cuánto mínimo le podría cobrar para mantener mi punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, basa de eso, de hacer un detalle exhaustivo de los servicios que yo presto y cuánto esos servicios me van a costar internamente para poder determinar mi punto de equilibrio. Cuando ya tengo esto de manera específica, ahí sí puedo ir a lo más general y más amplio, en donde puedo determinar cuánto yo necesito vender mensualmente para poder cubrir estos costos variables, ¿no es cierto? Que serían el consultor, el asesor o el del asistente contable, y luego le sumo los costos fijos.
En este momento, como les decía, claro, Provinova no tiene tantos costos fijos porque no está haciendo un arriendo, por ejemplo, que es un costo fijo, tal vez del agua, la luz, el teléfono, son costos fijos que vienen, y ese valor variable se le suma a este costo fijo y con eso puedo determinar cuánto mínimo yo necesito vender al mes y cuánto mínimo necesito vender de producto o servicio para poder sustentar mis costos y tener un punto de equilibrio. Ok, ¿están levantados, mapeados procesos en la organización? Sí, ya tenemos, bueno, como nace, como les contaba, de una empresa matriz que ya es más grande y que incluso estamos haciendo una certificación ISO, nos ha tocado levantar procesos y eso ha sido muy bueno, porque tal vez ya tenemos una base de la empresa matriz o madre, la empresa madre, que podemos reflejarlo y proyectarlo también con nosotros. Entonces, muchas cosas ya se han creado, muchos procesos se han creado, simplemente hay que tal vez, como estamos en camino, tenemos que solamente irlos depurando y alinearnos más con los servicios contables, ¿no? Porque los que teníamos eran de servicios legales, pero ya tenemos una base bastante avanzada. Ok. ¿Existe una determinación de funciones de costo, funciones de ingresos y utilidad por línea de producto que permite determinar los resultados a diferentes niveles de utilidad? Sí, justo es lo que les decía. Estamos determinando y claro, a ver, la empresa tenía unos pocos movimientos también en el ámbito legal porque así nace, ¿no es cierto? Entonces ahora como pues también prestamos servicios contables, también vamos a prestar tal vez la asesoría de servicios de selección de personal porque muchas empresas no saben, y sobre todo las externas, cómo conseguir trabajadores. Entonces, en el nivel contable tenemos un proceso o tenemos el sistema que nos permite poder tener, llevar la contabilidad por centro de costos. Entonces, cuando yo tengo una compra o hago una venta, yo le puedo cargar a ese centro de costos y puedo justamente determinar si cada producto o servicio que yo estoy prestando me rinde una utilidad o no. ¿Se ha proyectado usted las ventas a futuro? Sí, tenemos una proyección cuando realizamos justamente el tema del proyecto, entonces realizamos una proyección a un año y lo vamos a realizar hasta 5 años. Pero sí, realizamos el proyecto, hicimos una proyección de compras, una proyección de ventas. ¿Tiene un análisis de cómo ha sido el comportamiento de su empresa en los últimos 3 años? Sí, tengo un análisis justo a detalle, incluso por proyecto. Como les decía, ¿no? En el ámbito legal que se creó inicialmente esta empresa, sí ha ido creciendo paulatinamente en estos últimos 3 años. Se ha mantenido por el tema de la pandemia, obviamente como todas las empresas tuvo ahí su declive, pero luego a pesar de eso se ha mantenido porque tenemos un cliente muy fijo, o sea, que no ha variado en la empresa, en el tema legal. Ahora en el tema contable, de servicios contables, recién iniciamos desde junio con esta idea y la empresa inició en julio. Entonces tengo solo un estimado de estos meses porque no tiene mucho tiempo esta nueva idea de negocio. Como última pregunta, tenemos ¿qué capital tuvo que invertir para poner en funcionamiento su empresa? Sí, justo eso les comentaba que no invertimos ningún capital, esa fue la parte buena, porque teníamos una infraestructura y nace de una empresa legal que ya está constituida 20 años. Entonces, no hemos tenido que invertir por lo pronto en nada más que en crear las cuentas de correo electrónico, ya, que eso tiene un costo mínimo al año y como son servicios que prestamos, por lo pronto nuestros asesores nos facturan o sea, no tenemos un costo fijo, más bien es un costo variable por contrato que vayamos teniendo, entonces no tengo un costo fijo o una inversión que tengamos que haber realizado por el momento. Las inversiones son más en el tema de correo electrónico, crear una página web, tal vez realizar publicidad, pero no es una inversión muy alta, ¿no? En comparación con tal vez otras empresas que han tenido que crearse desde cero. Chévere, Ah, Jovi, muchas bueno, gracias. agradecer mucho por su tiempo, su experiencia, un tema muy interesante del que hablar, eh, temas que nos interesan mucho y que nos aclaran algunos puntos que en las clases tal vez pudimos haber encaminado, pero se nos aclaran más viniendo de una voz de la experiencia que ya ha tenido que tratar con todos estos temas. Sí, Gracias también por la entrevista. chévere, Jovi, solo último recalcar que este grupo está formado por Víctor Mendoza y Miguel David Escobar.
Gracias, Jovi, por tu tiempo. Vemos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.